Buenos días chicos, en esta ocasión nos juntamos para hablar sobre género narrativo. Ahí dice Los años maravillosos porque justamente con ese texto es con el que vamos a trabajar. Como objetivo este día tenemos formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios teniendo en cuenta la contribución de los recursos literarios, ya sea narrador, personajes, tópicos literarios, características del lenguaje, figuras literarias, etc., en la construcción del sentido de la obra. Para esto, naturalmente, debemos en primera instancia recordar que el género literario tiene como objetivo contar una serie de acontecimientos que de forma general es de manera cronológica. Sin embargo, ahora ya sabemos, ¿cierto?, que hay diferentes saltos temporales, los cuales ustedes ya conocen, flashback, raconto, ¿cierto? Flash forward, hay una serie de saltos temporales que se puede dar en la narrativa. Sin embargo, como les decía, para recordar, es necesario nombrar algunos elementos que son súper relevantes como el narrador. Ustedes ya saben que la voz ficticia, el relato, entonces tenemos estas cuatro opciones que son protagonista, testigo, omnisciente y objetivo. Además tenemos personajes que son estos entes que realizan las acciones, en donde claramente tenemos muchas categorizaciones para analizar un personaje, sin embargo las más conocidas son entre personaje principal y secundario. Nosotros, como ya les decía, conocemos muchísimas otras que tienen que ver con las características, por ejemplo, los personajes planos o los personajes redondos o los personajes estáticos o dinámicos, ¿cierto? Además, el concepto de conflicto que tiene que ver con esta pugna que se da o esta pelea, entre comillas, entre el enfrentamiento de fuerzas, entre la fuerza positiva y la fuerza negativa. Recuerden siempre que la fuerza positiva va a corresponder al protagonista de la obra, ¿sí? Y la fuerza negativa tiene que ver con toda fuerza que quiere impedir que el protagonista logre su objetivo, ya que tiene que ver no solamente con que el enemigo sea malvado, ¿cierto? Sino que intente que, como les decía, el protagonista no logre con su objetivo, independiente de que este incluso sea bueno. Ojo con eso. También hay una estructura que de orden general se da entre el inicio, desarrollo y desenlace. También tenemos tópicos literarios que son estos temas recurrentes que se dan en la literatura y que pueden ser, como ya sabemos, Carpe Diem, Vita Flumen, ¿cierto? Y muchísimos otros que ya vimos el año pasado. Y algunas figuras literarias que, como ustedes ya saben también, son recursos lingüísticos que se utilizan para embellecer el lenguaje, para llamar la atención, ¿cierto? Y algunos tenemos muchísimas también figuras literarias, pero podemos recordar la metáfora, la comparación, la antítesis, hay muchísimas otras, ¿sí? Ahí tenemos este mapa conceptual que en general nosotros hemos visto para poder recordar, ¿cierto? Cuáles son, por ejemplo, los textos narrativos, los tipos de narradores, los personajes, etcétera. Ya esto, como ya les decía, ustedes ya lo han visto con anterioridad. La actividad de este día va a ser trabajar con el texto que se llama Los años maravillosos. Este texto está en la página 122 del plan lector. Y la idea es que tomando en cuenta todo lo que ya hemos conversado, poder ir identificando en primera instancia por qué es un texto narrativo, qué tipo de narrador podemos reconocer en este texto, qué tipo de personajes pueden reconocer ustedes según lo que recuerdan, ¿cierto?, de todo lo que hemos visto de género narrativo. Si además reconocen la estructura narrativa, es decir, cuál es el inicio, cuál es el conflicto que se da, ¿cierto? Si hay presencia de tópicos literarios y o de figuras literarias. Ya, entonces todo eso obviamente ustedes lo pueden escribir, me lo pueden enviar al correo, lo pueden subir a Webclass como quieran. Y bueno, como siempre, si tienen alguna consulta, estoy a su disposición. Ya, así que les vaya bien. Espero que tengan un excelente estar.